Mensajes positivos. Continúo viendo en la primera lectura de la misa la carta a los Romanos. Hoy tenemos el capítulo 8 del 1 al 11. Es hermoso este capítulo 8. Escuchen lo que dice San Pablo. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo que se hizo hombre y tomó una condición humana, semejante a la nuestra que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De ese modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que viven una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esta clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Qué hermoso, ¿no? La obra del Padre se realiza a través del Hijo y la obra del Hijo se realiza a través del Espíritu. El hombre se encontraba sujeto al desorden egoísta. A partir del pecado original, decía ayer, quedamos como en un plano inclinado, sujetos al pecado. Y vivimos conforme a ese desorden egoísta porque es lo más fácil. Y mucha gente se identifica y dice, pues yo así soy. Pues sí, así eres y es fácil ser porque es nomás soltarte y así eres. Egoísta, mentiroso, soberbio, eso es fácil. Pero ahora lo que no podía la ley, ahora lo puede la gracia de Dios. Porque Dios ha enviado a su Hijo. Lo ha enviado a condenar esta condición pecadora con la muerte en la cruz. Jesucristo tomó nuestra condición humana. Dice San Pablo que se anonadó, se hizo nada para ser semejante a nosotros. Y en nosotros condena el pecado. Cristo tomó la cruz porque la cruz la escogimos nosotros. Al escoger el pecado escogimos la cruz y la cruz tiene como su salario la muerte y la muerte. Y nosotros estamos condenados a vivir en la cruz, a morir en la cruz. Y Cristo vino y toma nuestra condición humana y toma nuestra miseria y paga por nuestros pecados. Cristo entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y no solamente lo hizo, sino que nos ha dejado su Espíritu que actualiza la obra de Cristo. Cristo realizó su función hasta el final. Cristo entregó todo. Puedo decirle al Padre, todo está cumplido. Todo está cumplido. Hasta la última gota de sangre Cristo la derramó por nosotros. Pero esa obra de Cristo se hace realidad ahora a través del Espíritu. El perdón que Cristo me ganó en la cruz, para mi realidad, cuando gracias al Espíritu Santo me acerco a confesar y el Espíritu Santo a través del sacerdote de la iglesia me perdona mis pecados. Ahora esa gracia que Cristo me mereció, pues cada vez que voy a misa y comulgo, yo la recibo plenamente gracias al poder del Espíritu Santo que realiza en la Eucaristía. La Eucaristía del Espíritu Santo es el que hace que el pan se convierta en el cuerpo y el vino en la sangre. Nos arrodillamos en la misa, en la epíclesis, cuando se invoca el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está actuando. Y la obra de Cristo, Él la actualiza para nosotros. El Espíritu es el que le lleva la chequera a Jesús. Toda la obra de Jesús, todos los méritos de Jesús, como que los metió un fideicomiso, y es el Espíritu Santo el que nos firma los cheques, pues.
Por eso es importante el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo y obrar conforme al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu habite en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Así de fácil y de sencilla es la cosa. Nos dice San Pablo, de una manera tan hermosa, tiene una manera tan bonita San Pablo de decir esas verdades tan profundas de fe. Nos dice, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Los que estamos unidos a Cristo Jesús, hemos rechazado el egoísmo, hemos rechazado el mal, estamos viviendo o intentando vivir su gracia, su amor, su paz. Pues estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador que nos ha librado del pecado y de la muerte, pues está actuando en nosotros. En la medida que estamos unidos a Jesús, el Espíritu vivificador está actuando en nosotros. En efecto, lo que bajo la ley del régimen de Moisés era imposible por el desorden egoísta del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envía a su propio Hijo, que se hizo hombre, tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte el pecado en la humanidad de su Hijo. Jesucristo en la cruz pagó por nosotros. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humano, sino conforme al Espíritu. Lo importante es esto. Y aquí tal vez la tarea del día para el día de hoy sería eso, preguntarte tú mismo, ¿estoy viviendo conforme al Espíritu o conforme a mí se me antoja? Yo voy a misa cuando me nace, yo a las cosas cuando yo las siento, yo soy católico, pero no creas que soy fanático, yo soy católico a mi modo. Ay, esos católicos a su modo están completamente sometidos por este desorden egoísta del hombre. Por eso tenemos que dejar llevar por el Espíritu de Dios. Ciertamente los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella. No, pues porque tengo que ir a misa, no. ¿Por qué me tengo que casar por la iglesia? ¿Por qué tengo que rezar el rosario? Qué aburrido. Ay, Santa María, repetir lo mismo, qué aburrido. Pues sí, los que están en el desorden egoísta así piensan y así actúan. Sus aspiraciones egoístas y desordenadas van a conducirlos solamente a la muerte. En cambio, las aspiraciones que conformes al Espíritu van a conducirnos a la vida y a la paz. El desorden egoísta es enemigo de Dios, no se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven de forma desordenada, pues no pueden agradar a Dios. Yo hago lo que a mí me nace, yo así soy, no voy a cambiar. Todas esas cosas están reflejando esa mentalidad desordenada y egoísta del hombre que quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y todo eso conduce a la muerte. San Pablo nos dice, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Y aquí lo importante, el Espíritu está actuando verdaderamente en ti. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Pecado nos va a hacer caer constantemente, porque constantemente tenemos que estarnos confesando, sí. Pero a pesar de esas caídas en el pecado, si el Espíritu está en nosotros, vamos a alcanzar la vida. Si el Espíritu del Padre que hizo a Jesús entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que hizo a Jesús entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por obra del Espíritu, el Espíritu que habita en ustedes. Por eso lo importante es que el Espíritu esté en nosotros, hermanos. Vivir conforme al Espíritu. Por eso la tarea sería eso. ¿Estoy viviendo conforme al Espíritu o conforme al desorden egoísta del hombre? ¿Hago lo que Dios me pide o hago lo que a mí se me antoja? ¿Hago las cosas conforme la iglesia me las pide o hago como a mí me nace? Es que yo lo hago lo que yo voy a misa cuando a mí me nace. Ay, cuando a ti te nace, qué romántico. No, es que casi no te nace, es el problema. Dios nos concede este día la gracia de poder entender la importancia de tener el Espíritu de Cristo para ser de Cristo. Y el Espíritu de Cristo va contra el desorden egoísta del hombre que solamente hace lo que le pega la gana. Ahí está ese cuestionamiento. Vamos a cuestionarnos eso el día a día como tarea, ¿les parece? Ándeles pues. San Pablo nos invita pues a vivir y a cuestionarnos si estamos viviendo conforme al Espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mañana es domingo, hay que ir pensando en qué misa vas a ir. Acuérdate, hay que dar ese espacio a Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Ándeles pues. Ayúdenme a compartir este mensaje. Ya saben que aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos invita para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Compárteme este mensaje, etiquétalo. Ayúdame que ese apostolado que es mío también sea tuyo. Mensajes positivos.